De hablar de nuestro Padre Celestial es que muchos tuvimos la posibilidad de tener un padre maravilloso, otros no. Otros tuvieron un abuelo, un tío, alguien que mostró la imagen paterna, y otros no. Pero ¿sabe qué? Hay algo maravilloso. En Dios encontramos un Padre. Tu Padre pudo haber partido de esta tierra, pero hay un Padre siempre presente. Un Padre que no nos abandona, un Padre que no muere, un Padre que no parte, sino un Padre siempre presente, y es Dios, un Padre que nos deseó. Muchas veces hablamos con personas que sus mismos padres le han dicho, no, te tuvimos y no te deseábamos. Pero ¿sabe qué? Y no es un consuelo, es una alegría como hijos de Dios, descubrir que no importa si fuimos deseados o no por padres naturales, sino que tenemos un Padre que no solamente nos deseó, nos soñó, sino que hizo todo para salvarnos. Y esto es lo maravilloso. Dios pensó en vos desde antes de la fundación del mundo. Ya te tenía incluido en su propósito. Ya había un lugar en el propósito de Dios para vos. Y esto es hermoso. Tenemos un Padre presente y hoy vamos a hablar de papá. Olvídese. Día del Padre. ¿De quién vamos a hablar? El título de la prédica, a veces me gusta ponerle títulos. Sería imagen y semejanza, pero tendríamos que ponerle algo más criollo, ¿sí? Genio y figura. Ahí consultaba con mamá la mañana, hay un dicho que dice genio y figura hasta la sepultura, sí. A mí me gusta otro que dice que cuando se quejan de los hijos, ¿sí? Cuando yo digo, no, pero Fran es muy, ¿viste? Era travieso cuando era chico, ahora sigue siendo travieso. El padre sigue siendo travieso también, así que... y sigue haciendo maldades. Y mi mamá me dice, bueno, el fruto nunca cae lejos del árbol, siempre cae cerquita. Genio y figura. Acompáñeme, Gálatas capítulo 3, verso 26. Pablo le escribía a la iglesia de Galacia, allí escribía esta carta preciosa, tan rica. Las cartas, ¿qué sería de nosotros sin las cartas de Pablo? Dios mío. Hay tanto para la iglesia, tanto para la iglesia conforme al corazón de Dios, ¿no? Genio y figura. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios. Ya daba por sentado que todos estaban siendo guiados por su Espíritu, ¿sí? La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Y Pablo no estaba escribiendo una carta a cualquiera, sino que estaba escribiendo a la iglesia de Cristo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiesen ropa nueva. El griego dice, se pusieron a Cristo. ¿Sí? No es, no blanca las vestiduras, no, se pusieron a Cristo. Y todos los que fueron bautizados, y mire, solamente en la palabra bautismo tendríamos que hablar mucho tiempo, y sería una palabra para explicar correctamente, pero bautismo habla de muerte, habla de estar sumergidos, ¿sí? Y todos los hijos de Dios no son hijos de Dios solamente porque congregan o solamente porque creyeron solo en Dios, sino que en nuestra vida tenemos que ser bautizados en la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Cuando vamos al gran pez y la ballena, esto nos habla, ¿sí? Allí, en un lugar donde no se podía vivir, estaba Jonás. La ballena, a veces pensamos que era el castigo de Jonás, y no, era el lugar donde Jonás había decidido morir. Pero ¿sabe qué? Allí estaba esa, podríamos decir ballena, no era una ballena, pero era un gran pez. No vamos a poner palabras que no son, pero había un gran pez, podía haber sido una ballena, ¿por qué no? Un gran pez que preservó la vida de este hombre. Un hombre que por no hacer la voluntad de Dios estaba dispuesto a morir. No era fácil lo que se le había pedido a este hombre.
No era fácil la voluntad de Dios para su vida. Tenía que redimir, salvar con la palabra de Dios a aquellos que habían sido asesinos de su pueblo. Es fácil criticar al otro desde lejos, pero viendo lo que tenía que hacer Jonás, bien por él mismo y también porque se sentía un traidor a los suyos, prefería morir. Prefirió morir no porque la voluntad de Dios era fácil, ¿sí? Era complicada, pero era la voluntad de Dios para esa vida. Y ese gran pez simboliza a Cristo. Preservó la vida de este hombre en un ambiente donde tendría que haber muerto. Cuando nosotros estamos bautizados en Cristo, estamos preservados en Él. No pedimos por protección, tenemos por sentado que Él nos está protegiendo, así nos estén persiguiendo. Él es nuestra sanidad, así esté enfermo. Por eso la palabra nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pongan los ojos en las cosas de arriba y no en la tierra, porque las de la tierra perecen, se rompen, se arruinan, pero cuando ponemos los ojos en Dios y en las cosas de Dios, entendemos que nuestra realidad temporal va a pasar. Dice: se han puesto a Cristo como si se pusiesen ropa nueva. El griego habla de ponerse a Cristo, puestos a Cristo. Ya no hay judío ni gentiles. Fíjate, sé que hace las diferencias. Esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Fíjense que aquí no habla de igualdad, que nos encanta decir somos todos iguales a los ojos de Dios. Y no está hablando de igualdad, está hablando de unicidad. Unicidad no es lo mismo que igualdad. Yo puedo ser igual al otro y puedo considerar al otro como igual, pero cuando estamos hablando de unicidad, estamos hablando de un grado mucho mayor que ser iguales. Porque somos iguales, pero puedo matarte. Caín era igual a su hermano, y lo pudo matar también, humanamente hablando. Humanamente hablando era igual que su hermano y se pudo levantar y matarlo. Unicidad habla de que Caín nunca podría matar a Abel, porque si no se estaría matando a él mismo. Por eso la palabra nos habla de que en Cristo no somos iguales, en Cristo somos uno. No habla de igualdad, habla de unicidad en Cristo. Ya no hay judíos ni gentiles, no son iguales, son lo mismo, son el uno. No hay esclavo y libre, no, somos un cuerpo. No hay hombre ni mujer. Hablábamos de esto en la reunión anterior, cuando Pablo eleva el estatus matrimonial a la unión entre Cristo y la iglesia. La palabra de Dios nos habla en Génesis que no se le hizo una mujer al hombre para que le gustase, sino que hizo un igual. Los originales hablan de que cuando se creó a la mujer se hizo el igual. Y los dos eran uno en Cristo, porque fueron sacados de lo mismo. El matrimonio vuelve a la unicidad, lo que Dios creó y sacó del uno. Ya no hay judío, ni gentiles, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No nos habla de igualdad, dijimos, no habla de unicidad. Y ahora, seguimos leyendo, ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos. Allí podemos, en los originales, leer simiente. Y la simiente nos habla de una semilla, de algo que sale de un fruto, que contiene la misma vida. Somos hijos de Abraham. Estaba hablando de linaje. Para los gentiles, para aquellos que no eran del pueblo de Dios, estaban diciendo: ustedes también son de la línea del pueblo de Dios. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham, que la promesa de Dios a Abraham le pertenece también a ustedes.
Para los hijos de Dios no hay ley como un tutor. Y acá tenemos que diferenciar lo que es un padre de lo que es un tutor. Un tutor es el que forma, el que corrige, el que instruye. Cuando no está presente la presencia de los padres, siempre hay un tutor o encargado. Se habla, creo que el título legal es tutor o encargado. Hay un tutor o encargado que decide la vida, autoriza y permite. Y hay que hacer una diferencia entre tutor y encargado. Y podríamos hablar de la ley como un tutor, como algo que nos corrige, como algo que nos direcciona, como algo que, bueno, esto se hace y esto no se hace. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de un padre. Ya no tenemos la ley como un tutor que nos forme, sino que somos adopción de Dios en Cristo Jesús. Fuimos aceptados por Dios, pero somos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Dios no viene a buscar a Ezequiel, Dios viene a buscar a su hijo. Y si su hijo está en Ezequiel, Ezequiel se salva. Para hablarlo en maneras muy sencillas, si la vida del Hijo de Dios está en mi vida, Dios no busca una persona buena, Dios no busca una persona correcta, Dios no busca un gran hombre de Dios en Ezequiel. Dios está buscando un hombre falible, un hombre con defectos y con virtudes, pero que contiene la vida de Cristo. Cuando Dios venga a buscarnos, viene a buscar a su Hijo, viene a buscar a su iglesia. No viene a buscarnos individualmente, viene a buscar al uno como iglesia. Por eso decimos que la igualdad es un grado muy inferior a la unicidad. No somos iguales, la palabra de Dios no habla de igualdad, nos habla de unicidad en el cuerpo, de estar bautizados en el mismo Hijo de Dios, muertos a nuestra voluntad para vivir a la voluntad de Dios. Eso simboliza el bautismo que hacemos, es morir a una vieja vida, este sería nuestro sepulcro, y renacer públicamente en una decisión de decir, soy un hijo de Dios y voy a vivir como un hijo de Dios porque Ezequiel ya murió. Un reformador tenía una frase muy curiosa que la suelo mencionar y decía, pensé que el viejo hombre murió en las aguas del bautismo, pero el desgraciado sabía nadar. O sea, es una decisión morir al viejo hombre, pero realmente hasta el día que no partamos con él tenemos que ir matando de hambre a ese desgraciado que quiere volver a aparecer todos los días. El mío está fuerte a veces. No sé, ¿el de usted también? A ese también, ¿eh? Por ahí revive. Ya no esclavos de la ley, sino hijos amados del Padre. Hay una diferencia entre el tutor y el encargado. El tutor y el encargado puede amar o no, pero un padre siempre ama, hablando del Padre Celestial. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Fíjese que hablábamos al principio justamente de esto. Los hijos de Dios no son la creación. Los hijos de Dios son los que están guiados por su Espíritu, por lo menos eso dice la palabra. ¿Sí? Nosotros la podemos cambiar, modificar, la podemos pilotear, pero realmente dice que los hijos de Dios, los que Dios reconoce como hijos, son los que son guiados por su Espíritu. Son los que contienen la vida de su Hijo, son los que han muerto a su propia voluntad. Es el primer grado de martirio, que lo hablamos siempre, es recibirán el poder de Dios, el poder para hacer su voluntad, y me serán testigos. Testigo es morir a hacer lo que yo quiero. Ese es el primer grado de martirio, morir a mi propia vida. Todos los que son guiados por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, y ustedes han recibido un espíritu que no los esclaviza al miedo. No recibimos un espíritu que me esclaviza al miedo y que tengo que estar sujeto, no, porque si no estoy en Dios me va a pasar esto. No. Hemos recibido la vida del Hijo de Dios y vivimos en paz, porque Él es la paz. Estamos protegidos porque Él es nuestra protección. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice
al miedo. Fíjense que habla de esclavitud al miedo. El pupilo teme al tutor, el hijo no teme al padre. Mire, si el hijo hubiese temido al padre, el hijo pródigo no se hubiese ido de la casa. ¿Sabe por qué el hijo se fue de la casa? Porque sabía que el padre no lo iba a castigar. Se fue de la casa porque sabía que el padre le iba a dar lo que no le pertenecía. Dame lo que es mío, no te pertenece nada si yo todavía estoy vivo. El hijo pródigo abusó de su padre. El hijo pródigo se abusó de un padre que sabía que le iba a adelantar la parte que no le correspondía. Y muchas veces nosotros vivimos así, decimos, total, ya no soy esclavo ni del temor ni del pecado, entonces hago lo que quiero porque ya el Señor pagó por mis pecados. Entonces convertimos la gracia en libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia tiene, si lo vemos con ojos humanos, mayor peso que la ley. Bien nos sería conveniente vivir en la ley y no en la gracia para vivir en libertinaje. Porque cuando vivimos en la gracia, eso nos da la libertad de sentirnos amados y de no sentir temor porque está Cristo en mi vida, porque soy un hijo obediente, porque vivo para hacer la voluntad de Dios. Un hijo vive para hacer la voluntad de Dios, no se aferra a la gracia como una excusa para vivir y hacer lo que quiere. Total, no va a pasar nada. Porque si vivimos de esta manera, nos convendría vivir bajo la ley y cuidar algunas normas y después hacer lo que queremos. No, cuando vivimos en la gracia hay una vida que nos gobierna. Y la paz que recibimos es porque vivimos para hacer su voluntad. La función de un hijo de Dios es vivir. Por eso el que vive como en la ley, vive como un tutor y el pupilo teme al tutor. Si no cumple, va a ser castigado. Pero el hijo de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, sabe que tiene un padre que lo ama y no hay temor porque hemos recibido no un espíritu de temor que nos esclavice al temor y al miedo, sino que hemos recibido una vida, hemos recibido su amor, y cuando hablamos de su amor estamos hablando de la vida del Hijo en nosotros. ¿Cuánto amor hay en Dios que ha depositado la vida de su Hijo en cada uno de nosotros para que podamos vivir en esa unicidad? En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Él nos adoptó como sus hijos. Yo siempre que hablo de esta porción y de adopción, siempre hay que aclarar que aquellos que escuchaban esta carta para el judío, hoy está degradado el título adopción. No hay nada peor para un hijo, no sé por qué, de enterarse que sus padres lo adoptaron. He estado con hijos que se sintieron hasta traicionados por descubrir que sus padres los habían adoptado. Es como estar abandonado y que alguien te abrace, te cuide y estar enojado por eso. Claro, esa es la mentalidad de hoy, porque padre no es el que engendra la vida, porque engendrar la vida es una cuestión natural, orgánica y común. Ahora, no todo padre cuida a un hijo, no todo padre da su vida por el hijo, no todo padre alimenta a su hijo. Por eso tenemos un papá que nos ama, nos amó, nos deseó y nos eligió un tiempo en la historia para incluirnos en su propósito eterno. Mire qué maravilloso. Un propósito eterno que cruza la historia de la humanidad. Sale de la historia, entra a la historia y sale de la historia. Este propósito es mucho más grande que la historia de la humanidad. Y Dios nos ha regalado un tiempo y un lugar. Él nos soñó, nos preparó, nos formó para este tiempo. A mí me encanta una frase que dice: este tiempo puede parecer difícil, pero Dios me diseñó para este tiempo. ¿Cuántos creen que Dios lo diseñó para este tiempo? Dios te diseñó para este tiempo. No hay nada que temer. Sos el repuesto original para que todo funcione. Mire qué maravilloso.
Sos el repuesto, la garantía de Dios para esta sociedad. En cambio, por eso hablábamos, vuelvo y me acuerdo, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Tengo la memoria corta, tengo que ampliar la nube. O vivo en las nubes. Ay, me olvidé. No. Tenemos que entender que este título de adopción, que aquí parece Él nos adoptó, bueno, parece como un premio consuelo. La gente, las personas, en el tiempo que leían esta carta, entendían que el título de adopción era mayor que el de hijo. Es duro esto porque hoy no lo entendemos, pero alguien que adopta es alguien que ama. Y yo siempre hago el mismo ejemplo. A veces las personas te dicen, no, quedamos embarazados, no como matrimonio, por accidente. Y me imagino a la mujer cayéndose por las escaleras, ¿no? Y en vez de romperse una pierna, quedar embarazada. ¿A qué se llama esto? Cuando uno no planificó un embarazo. Entonces, tendemos a minorizar el título de adopción. Quienes escuchaban esta carta entendían que el título de adopción era un título muy alto. El judío podía desheredar a un mal hijo, pero nunca a uno que había adoptado. Un hijo natural te podía salir malo y vos delante de la ley decías, a este condenado no le dejo nada. Ahora, si el hijo era adopción, no lo podía desheredar. Era imposible, porque era un hijo que él había decidido, había elegido. Cuando Dios nos dice esto, nos está dando un título muy grande. Él nos adoptó con amor, nos eligió y nos hizo herencia propia. Tiene un sonido fuerte el teléfono, che, ¿no? ¿O me parece a mí? Fuerte el sonido. Yo a veces no escucho el mío. ¿Eh? ¡Qué locura! ¡Qué envidia!, ¿no? Ponga el teléfono en vibración, por favor. Cuando vuelva hagamos que no pasó nada. Es el día del papá, ya está. En cambio, bueno, arrancamos otra vez, vamos a ir. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, Él también se quiere hacer escuchar, está muy bien. Pero a Él se lo permitimos, ¿no? Luquita puede hablar. Luquita sí, cuando crezca no, pero está bien, ahora sí. Sí. Luquita debe decir, si suenan los teléfonos porque yo no puedo gritar. Pues su espíritu, arrancamos otra vez. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. El grupo de personas entendía que era un título. Nadie podía quitarte la herencia que recibías, porque eras un hijo adoptado, un hijo elegido, un hijo amado. ¿Sí? Había una elección del Padre. Este espíritu, y nos habla del llamado Abba Padre, ¿sí? Papito. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. Fíjese, no solamente somos herederos de Dios, porque Él nos eligió, porque Él nos seleccionó, porque Él nos amó, porque Él nos fabricó, nos diseñó y puso un tiempo en esta historia maravillosa para que nacieses y para que fueses parte de su propósito. No solamente herederos de un Padre que nos amó, sino coheredero con Cristo. Compartimos una herencia con Cristo y esto es su propia vida, porque la gloria de Dios, y aquí dice,
Dice, herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la gloria de Dios? El Hijo. El Hijo es la gloria de Dios, su propia gloria. La gloria es la vida. Cuando Adán se paseaba por el huerto, y siempre hablamos de este tema, se paseaba, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que todos veían era a Dios caminando en el huerto, no lo veían a Adán, lo veían a Dios, porque Adán era la gloria de Dios, Eva era la gloria de Dios en el huerto. Era el representante, no estaba representando a Dios. Estaban viendo, veían directamente a Dios y por lo tanto había sujeción y orden, porque no era solamente un hijo ni era creación, sino que era Dios mismo en la tierra, lo puso para ser el Señor de la tierra. La herencia que hemos recibido es la gloria de Dios. Continuamos, pero si vamos a participar de su gloria, esta parte siempre lo cortamos acá, no queremos leer la otra parte, la otra parte es media complicada, media confusa. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿qué decimos? Oh, gloria. Vamos a participar de la gloria de Dios. Esto es maravilloso. Y no vamos a participar, estamos participando de su gloria. Su gloria como Dios, como hijos de Dios, tiene que ser vista. Estamos participando de su gloria. Y si participamos de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y uno dice, oh. Y esta es la parte que no nos gusta, nos quedamos con la parte A y la parte B la anulamos. Pero ¿qué significa de su sufrimiento? Y nosotros ya nos imaginamos los latigazos, la cruz, el castigo. Y puede pasar. Hay hermanos nuestros en distintas partes del mundo que han muerto como mártires. De hecho, muchos de los apóstoles murieron de manera terrible. Terrible. A nosotros nos tocó una época hermosa. Te dice, esta época de porquería para ser cristiano no es la mejor época del mundo. Hoy hasta está de moda ser cristiano. No sé si nos favorece eso a los hijos de Dios, ¿no? Su sufrimiento es el vaciamiento de nuestra propia gloria. El sufrimiento del hombre no es sufrir martirio, ser perseguido, morir. No. Es vaciarme de nuestra propia gloria. Hablábamos de Jonás hoy. Y mire, él quería hacer su propia... Era difícil hacer, punto y aparte, era difícil hacer la voluntad, pero Dios le dijo que lo haga. ¿Sí? Tenía que redimir y perdonar a aquellos que habían matado. Las historias hablan de montes hechos de huesos, de sus pares, muertos por aquellos que él le tenía que predicar. Y complicado, ¿sí? Haciendo matanza de niños, de mujeres, terrible. Pero Dios lo manda a eso y él prefirió morir, ¿sí? Morir físicamente, pero no hacer lo que creía que opacaba su propia gloria, porque al fin y al cabo no es sentirnos traidor, es opacar nuestra propia gloria. Esto no lo voy a hacer. Yo a esta persona no le voy a pedir perdón. Ya lo perdoné una vez, 2, 3 veces, ¿cuánta más? No. Al fin y al cabo no es pedir perdón, es no opacar nuestra propia gloria. Y lo que estamos llamados a hacer es a morir a nuestra propia vida. Compartimos la gloria de Dios, pero también compartimos su sufrimiento. Para compartir esta gloria necesitamos el sufrimiento del vaciamiento de nuestra propia gloria, de nuestra propia voluntad. Esta semana los pastores, tanto Javier como Leo, ¿sí? Miguel la semana pasada, esta chica, ¿cómo se llama esta chica que dijo el otro día? Sofía. Nos hablaban de esto, de hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesito morir a mi voluntad. Por eso dice que Dios nos da su poder para hacer su voluntad, no para ser superhéroes, para morir a mí, porque es difícil morir a mi voluntad.
es muy difícil morir a mi propia gloria. Porque al fin y al cabo dijimos que no es pedir perdón o dejarla pasar, sino es morir a mi propio orgullo, a mi propia gloria, a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece. Y este es el sufrimiento. Como el cuerpo de Jesús fue destruido, tuvo que morir a lo que todo el mundo veía como una semilla. La palabra nos habla de que si la semilla, la palabra de Dios dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no trae fruto. Y nos estaba hablando de Jesús, que vino a esta tierra para morir, pero la semilla tenía que morir. Lo que contenía la vida tenía que morir. Eso es simiente. Jesús tuvo que morir en una cruz para que su gloria fuera compartida con la iglesia. Porque dice que descendió, pero después ascendió para llenarlo todo. La única manera de llenarlo todo era destruir la semilla. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada, y esta es la parte linda, saltamos la del medio, esta es la parte linda. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. O sea que todavía será manifestada un mayor, antes decíamos un mayor peso de gloria. Esto es maravilloso, porque Dios siempre, en cada tiempo nos dará, por eso decíamos, tenemos que prepararnos no por miedo, sino que nos preparamos para esta mayor manifestación de su gloria, para la demanda que Dios tiene para su iglesia el día de mañana. No nos preparamos por miedo, nos preparamos a causa de la demanda, que nos revelará más adelante, pues toda la creación, todo lo creado, absolutamente todo, espera con anhelo el día futuro en que Dios revele a quiénes son verdaderamente sus hijos. Y esto nos habla de que si hay hijos verdaderos, hay hijos que no son verdaderos. Yo te puedo decir, o vos me podés decir, no, yo soy hijo de tal persona. Lo tenemos que comprobar, hay que verlo. Yo te puedo incluso hasta mentir. Dice, la creación anhela toda la manifestación de los hijos de Dios. Anhela que se revelen y se vean claramente quién verdaderamente son sus hijos. Un padre no solo transmite una carga genética, la cual no podemos evitar, ¿sí? No podemos evitar. Hay una carga genética que se transmite de padres a hijos, no podemos evadir, sino también se transmiten hábitos y costumbres. Dijimos genio y figura, no solamente el rostro del padre, sino también un comportamiento. Adán no solamente manifestaba la imagen del padre, sino que había un comportamiento. Es genio y figura. Sino también hábitos y costumbres, cualidades que se obtienen por compartir la vida. Mire, un padre no puede compartir nada con el hijo, pero su imagen la va a tener. Ahora, solamente el vivir con su padre va a transmitir carácter, costumbres, defectos y virtudes. Por eso tenemos que corregir nuestra vida constantemente, porque nuestros hijos suelen mirar y ver qué cosas están bien y qué cosas están mal. Así como hacen las cosas que están bien, repetirán lo que está mal también. Es necesario, y esto lo vemos muchas veces en hijos adoptivos, que uno los ve igual a los padres. Eso no puede ser. No puede ser, sí, lo vemos. No puede ser. Igual, hablan igual, caminan igual, tienen la misma, hasta la semejanza en los años se parece. ¿Por qué? Porque hay una vida que se comparte. Porque siempre el amor de Dios es mucho más poderoso
Y no hay nada que revele tanto el amor de Dios como el de un padre, de una mamá a su hijo. Si no, dijimos hábitos y costumbres, cualidades que se obtienen por compartir la vida. Necesitamos compartir la vida que tenemos, la vida que se nos ha sido depositada, porque ¿sabe qué? El compartir esta vida es una demanda también. Vayan por todo el mundo. Muchos hijos heredan costumbres y hábitos de sus abuelos, porque sus padres naturales no estuvieron presentes. Hijos, dijimos, adoptivos, que son más parecidos a quien los amó que a quien los abandonó. Porque el amor es poderoso. Mire, ya para ir finalizando, no le quiero hacer una falsa promesa, pero quédese tranquilo. Mateo capítulo 22, verso 20, creo que Javier mencionó algo hablando de entender quiénes somos. El pastor Javier lo hablaba el miércoles, es importante la familia, lo hemos hablado muchas veces, es importante la familia, pero el primer lugar lo tiene el Señor. No puedo hacer un culto a la familia. Es importante el trabajo, es necesario trabajar, no puedo hacer un culto al trabajo. En primer lugar tiene que estar Dios. Y él mencionaba este texto justamente para entender que somos propiedad de Dios. Mateo capítulo 22, verso 20, y nos habla al César, Jesús mismo decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Recordamos un poco la historia, dice que algunos judíos, algunos entendidos en la ley, son enviados para hacer caer a Jesús. Usted lee la historia, para hacer caer a Jesús, para hacerlo pisar el palito, ¿sí? Y lo mandaron con una pregunta, ¿sí? Que contestara lo que contestara, alguien, ¿sí? Se iba a poner en contra de alguien, ¿sí? Entonces uno, maestro, le dice, vos que sabés tanto, que sos imparcial, que sos tan bueno, que no te inclinás ni por un lado ni por el otro de la balanza, sino que sos justo, exacto. Eso, me imagino, ¿vio cuando lo halagan mucho? Corra como José con la esposa de Potifar, corra. Lo halagaron y dice, te queremos hacer una pregunta, dale, metele con toda, ya veo, ya por el preámbulo, ya sabemos lo que va a ser la Constitución, ¿no? Le dicen, ¿es lícito pagar los impuestos al César? Claro, la pregunta tenía una respuesta. Y la respuesta, si decía que sí, si decía que no, se ponía en contra a todo el imperio, ¿sí? Entonces ya se había cumplido el propósito de hacerlo pisar el palito y que lo persiguiesen hasta liquidarlo. Si decía que no, si decía que sí, se ponía en contra a todos los que lo admiraban y lo perseguían y lo veían como un gran revolucionario, porque lo veían a Jesús como, muchos lo vieron como el rey que los iba a liberar del imperio. Entonces, contestara lo que contestara iba a estar mal. Si contestaba que sí, se iba a poner en contra a los que lo admiraban. Si decía que no, se iba a poner en contra al imperio. Pero Jesús le responde de una manera muy sabia y le dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pide una moneda y cuando mira la moneda le vuelve, qué falta de respeto, contestar con otra pregunta. ¿Nunca se lo dijeron? No conteste con otra pregunta. Jesús sabio le muestra la moneda y le dice, ¿la cara de quién tiene? ¿El título de quién tiene la moneda? No, el título de César tiene, la cara de él, que después terminó siendo un título. Dice, bueno, entonces, denle al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que es de Dios. Pero hay una profundidad en lo que nos decía. Dios nos dio su imagen. Nosotros somos la moneda de Dios en esta tierra. Como la moneda estaba impresa con el rey o con el gobernante
o con el país, el título del país donde tiene validez. Nuestra vida tiene que tener la imagen de Dios. En nuestra vida tiene que ser como una moneda, que el valor no lo dé el metal, no lo dé mis méritos, no lo dé quién soy, sino a quién porto. En el mundo espiritual, poco podrá, no, porque yo soy pastor de pastores, no. En el mundo espiritual es, y ayer Miguel hablábamos justamente de algo similar, que quisieron reprender a los demonios, y los demonios dijeron, un momento, Señor. No recuerdo el texto, pero claro, le puso el freno de mano. Los demonios vinieron y quisieron reprender como todo reprendía, ¿viste? Pará, ¡opa! Le dijeron los demonios, pará. A Pablo lo conozco, a Jesús también. Y vos, ¿quién sos, papá? Se ve que era medio argentino de esta zona, era. Seguramente. A vos no te conozco, no sé quién sos. Y Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos tu trabajo. Y Dios le dirá, no te conozco. ¿Por qué? Porque no hemos sido sellados por ese espíritu que habita en nuestra vida, por ese espíritu que habitaba en Adán y que perdió por medio de la desobediencia. Por eso Dios lo saca del huerto, no por castigo, de manera preventiva. Le estaba informando las cosas que le iban a suceder, porque nosotros lo tomamos como un castigo. Decimos, bueno, desobedeció a Dios, mirá que Dios malo. Lo saca del huerto y le saca todos los beneficios. Era gaucho también, ¿no? Le sacó todos los beneficios. Qué malo que es este Dios. Y no, estaba haciendo algo preventivo. Primero los cubre porque nadie veía la imagen de Dios. En el huerto no hubiesen sobrevivido. No estaba asegurada la vida de Adán y de Eva en el huerto, porque ya no manifestaban la imagen de Dios. Ellos mismos quisieron camuflarse. No estaban tapando su desnudez, estaban tapando que Dios no estaba. Como el hombre de Dios cuando subía al monte cara a cara con Dios y su rostro resplandecía y tenía que cubrírselo porque el pueblo lo miraba y no podía, el brillo de la cara. Pero hubo un momento donde la cara dejó de brillar, pero él se seguía tapando el rostro para que nadie descubra que el brillo no estaba. Es duro esto. Primero lo tapaba protegiendo al pueblo de su rostro resplandeciente porque manifestaba la gloria visible de Dios. Pero cuando esa gloria dejó de verse, el rostro seguía tapado para que el pueblo no vea que la gloria ya no brillaba. Por eso nosotros somos la moneda de Dios. Nuestra vida tiene que ser la moneda de Dios en esta tierra, donde sea visto Dios, como en el huerto. Nuestra función como hijo es manifestar la imagen, la gloria del Padre. Somos su adopción, Él nos ha dado su gloria y su gloria tiene que ser vista. No es una gloria para guardar en algún mueble, ¿sí? En algún lugar preciado. No, su gloria es para ser vista. La manera en que Dios es visto en esta tierra es a través de sus hijos. Esa es la función del hombre y de la mujer en esta tierra, de la raza humana, de los hijos de Dios. Es que Dios sea visto por aquellos que no lo pueden ver naturalmente a Dios. Podemos ir a Apocalipsis cuando dice, bueno, a través de las iglesias se veía a Cristo. Nuestra vida tiene que ser la moneda de Dios en esta tierra. Nuestra función como hijos es manifestar la imagen, la gloria del Padre. Para que su imagen sea vista, la imagen de Ezequiel tiene que desaparecer. Y estos son los sufrimientos
comparados a los de Jesús, el vaciamiento de nuestra propia gloria. En Abel fue visto a Dios. En Abel fue visto Dios. Y Caín descubrió que algo parecido no iba a ser aceptado. Vio que a veces queremos hacer algo parecido a lo de Dios. El diablo hace todo parecido a lo de Dios. Le dijo, oíme, cuando tenía que iniciar el ministerio Jesús, después de los días de ayuno, se presenta como un padre bueno, se presentó. Che, si sos el hijo, haciéndole el ADN, si sos el hijo de Dios, convertí esas piedras en pan. No, yo soy hijo de Dios, pero si Dios no me manda a convertir esas piedras, puedo hacerlo, pero si Él no me manda, yo no voy a hacerlo. Escúchame, fíjense, qué bueno que era Satanás, que quiso adoptar a Jesús, porque Dios lo abandonó allí en el desierto. Era la postura de Satanás. Un padre bueno no te va a dejar pasar hambre en el desierto, no te va a hacer pasar por esto. Oíme, si postrado me adorás, todos estos reinos te van a pertenecer. Le estaba ofreciendo la gloria de esta tierra. Lo quería adoptar, lo quiso abusar. ¿Se entiende cuán complicadas son las cosas cuando no entendemos lo de Dios? Que a veces querer hacer lo de Dios, y esto se habló durante toda la semana, querer hacer lo de Dios no significa que Dios me haya mandado a hacerlo. Por eso Caín descubriría que querer hacer lo de Dios a su manera no lo iba a probar. El problema de Caín no era su hermano, era que quería hacer las cosas a su manera. La ofrenda de Caín no fue mala, fue el producto de lo que producía. La ofrenda de Abel no era mejor que la de Abel, porque dio de lo que producía. Por supuesto, ahí hay un tema con la sangre, con los sacrificios, sí, pero en ese momento no estaban estipulados. Ya había un sacrificio que fue para cubrir el pecado de sus padres. El problema de Caín no era su hermano. El problema de Caín era el sistema Dios. Era querer hacerlo de Dios a mi manera. ¿Por qué tengo que hacerlo como Dios quiere? ¿Sabe lo que pasa? Mientras hay alguien que manifiesta lo de Dios, lo del enemigo queda expuesto. Puede parecer muy bueno, pero queda expuesto. Y a Caín lo que le molestaba es que había presencia de Dios. Era que había alguien que manifestaba que él estaba haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. El problema de Caín no era el hermano, murió su hermano, pero el problema no era su hermano. Caín descubriría que algo parecido no serviría. Por eso decimos que Dios no viene a buscar las personas buenas o que parecen hijos. Dios viene a buscar a sus hijos. Por eso llegará el tiempo donde serán revelados sus verdaderos hijos. ¿Cuál es nuestra función? Señor, yo quiero ser un hijo verdadero. Quiero que tu imagen sea vista en mi vida. Quiero ser esa moneda. ¿Sí? Que lo de Satanás sea de Satanás, porque llegará un tiempo donde lo de Satanás, que parece bueno, parece maravilloso, parece lo correcto, será la moneda que todos digan, no, esta es la moneda de Satanás. Y se revelen sus verdaderos hijos, aquellos que manifiestan la imagen del Padre, la moneda de Dios en esta tierra. Caín descubrió que algo parecido no le serviría. Las imitaciones serían rechazadas mientras el original esté en la tierra. Mire, si usted ve, hay billetes falsos que son más lindos que los originales. Pero cuando usted pone el original puede estar roto, aplastado. Usted dice, che, este es más lindo, pero este es el original. Caín descubriría por las malas que las cosas a su manera no iban a servir y lo mató a su hermano por medio de una invitación. Caín no estaba en contra de su hermano, estaba en contra del sistema Dios y el diseño divino. En castellano quería hacer las cosas a su manera. Quería hacerlo de Dios como a mí me parece,
como yo creo que tiene que ser hecha. Y este es un problema y es un conflicto muchas veces en mi vida. Porque a veces como pastor queremos hacer las cosas y decimos, no, pero así hay que hacerlo. Así hay que hacerlo porque así lo quiere Dios o porque así lo quiero yo. En castellano quería hacer las cosas a su manera, mientras quiera vivir a mi manera, seré como el hijo pródigo y estaré en contra de lo de Dios. El hijo pródigo no era un mal hijo, simplemente no aceptaba las reglas del padre. Y pensó que podía convertir lo del padre en lo suyo para vivir. Él descubrió que no le iba a funcionar. Y tuvo que volver al sistema padre. Los hijos de Dios tenemos que entender que lo que nos conviene, lo que sirve y para lo que hemos sido diseñados es para vivir en el sistema papá, en el sistema Dios, en el sistema, y todo lo que sea mi voluntad irá en contra, por más que sea bueno. No, pero mira, estamos haciendo bueno, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, no los conozco, pero es bueno, sí, claro que es bueno echar demonios, sí. ¿Es bueno sanar enfermos? Claro que sí. Porque Dios muchas veces usa incluso a aquellos que no son sus hijos. Esto no significa que los demonios no van a salir, los demonios tienen que salir. Ahora el otro día hablaba con una hermana y le decía, no, porque a veces me parece que el enemigo me... Digo, ¿el enemigo qué? No, porque me manifiesta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te manifiestas? Y viste lo que pasa, que viste, me metí a lugares. No, discúlpame, si vos sos hija de Dios, el enemigo no tiene parte. Ahora, si vos venís, no conociste nunca, sí, puede ser que estés poseído. Puede ser que los demonios gobiernen tu vida, tu naturaleza, todo. Ahora, que vos seas hija de Dios y que tanto te agarre un demonio, tenemos que ver que no sos hijo de Dios. Entonces, tenemos que ser hijos de verdad. Y esto no es una burla, es que a veces lo pensamos, a veces creemos que el enemigo tiene... Yo puedo ser un heredero, pero si no me entero, vivo como un esclavo. Puedo ser libre, pero si no lo sé, viviré como un esclavo. Y lo que necesitan saber los hijos de Dios es que el enemigo no tiene poder sobre tu vida. Amén por cortito, pero usted lo entendió, ¿no? Si lo entendió, con eso me basta. No, porque el enemigo me tentó, no. Se te puede tentar, pero la última decisión es tuya. No, pero este diablo metió la cola. No sé dónde sacamos que el diablo tiene cola, pero bueno, ponele que sí. A veces tenemos que hacernos cargo nosotros. Cuán destructivo es hacer lo de Dios a mi manera. Si quiero hacer lo de Dios a mi manera, mataré muchos originales para levantar mi propia imagen distorsionada de Dios. Mataré muchos originales para levantar mi propia imagen distorsionada de Dios. Fue lo que hizo Caín. No quiso hacerlo de Dios a su manera. Resultado, mató a su hermano. Porque era aquello que manifestaba a Dios en la tierra. Sin ir más lejos, Jesús también, la intención en eliminar a Jesús era la manifestación de Dios en esta tierra. Por eso todo el sistema mundo lo llevó a la cruz, para darse cuenta que todo era un plan y un propósito de Dios. Pero todo el sistema mundo puso a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque iba en contra de su propio sistema. Eliminar a Adán, eliminar a Jesús, era hacer las cosas a mi manera. ¿Qué le parece si cortamos algo? Póngase de pie. Si no, vamos a tener que hablar mucho más. Qué bueno es entender que el diablo no tiene parte y suerte en tu vida. Yo siempre repito una porción bíblica que dice, el diablo está como un león rugiente, viendo a quién puede devorar. Y esta frase es hermosa. Te dirá, ¿por qué es hermosa? Sí, porque nos habla claramente de que el diablo no puede devorar a todo el mundo. Si alguien
Si un león está viendo qué puede devorar, evidentemente es porque la comida no está fácil. Los hijos de Dios estamos fuera del sistema mundo. Los hijos de Dios, para los hijos de Dios, el enemigo ya ha perdido. Pero es necesario que yo entienda, que yo reconozca, que yo recapacite, que yo entienda que soy adopción del Padre, que tengo un Padre que me ama, que me ha incluido en un propósito y eligió una parte en la historia de la humanidad para que yo participe en su propósito. Por eso decite una y otra vez, Dios me diseñó para este tiempo. Por más que el viento sople, por más que la tormenta se ponga brava, decís siempre, Señor, vos me diseñaste para este tiempo, para este lugar, para manifestar tu gloria. ¿Sabe qué? Dios está buscando hijos e hijas a su imagen y semejanza. Él nos hace. Este sistema nos quiere hacer a la imagen y semejanza suya, pero nosotros necesariamente tenemos que caminar en semejanza a Dios. Como hijos de Dios tenemos que ser la moneda de Dios en esta tierra, porque llegará un momento donde se vea claramente la diferencia. Caín descubrió que lo parecido no le serviría. Lo parecido a Dios, el diablo hace todo parecido a Dios. Fíjese, cuando tentó a Jesús le dijo, yo te voy a dar la gloria de este mundo. Y hay una promesa de gloria de Dios, pero es su gloria, no la de este mundo. Porque lo del enemigo, lo del diablo, siempre será una imitación barata de lo de Dios. Nos gustará, nos seducirá, como Eva. Vio la fruta y era buena. Sus ojos naturales dijeron, pará, Dios dice que no, pero es buena. A ver, el resultado va a ser bueno, tendremos conocimiento del bien y el mal. Ahora, el deseo del Padre Celestial era que conozcan el bien, no el mal. En la desobediencia hemos conocido el mal. Y este es tiempo de decir, Señor, soy tu hijo. Soy tu hijo y sé que me amás. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y con sus palabras? Si no busque palabras muy rebuscadas, no busque palabras que a veces no entendemos, sino que puedas hablar con tu papá eterno, con ese papá que te ama, con ese papá que quiere hacer su voluntad en tu vida, con ese papá que te dice, el lugar más seguro para vos, mi hijo, es estar en mi voluntad. Para Abel, hacer la voluntad de Dios incluso lo llevó a la muerte. Pero ¿sabe qué? Caín pudo matar su cuerpo, pero no la vida. Este mundo puede llegar a matar, como ha sucedido con muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Puede matar tu cuerpo, pero nunca la vida que portamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y sabe qué? Morir a nuestra propia voluntad será ganancia para nuestra vida. Morir a mi propia imagen será ganancia. Morir a mi propia voluntad, a lo que yo quiero hacer, a las maneras, terminará siendo ganancia. Padre, yo, junto con mis hermanos, te damos gracias porque nos sentimos amados. Y si hay alguien aquí hoy que no se siente amado, Señor, te pido que puedas manifestar tu amor, que puedan sentirlo, porque no podemos transmitir un amor que no hemos conocido, no podemos transmitir un amor que no hemos visto, no podemos transmitir un amor el cual no hemos entendido, no podemos transmitir un amor en el cual no hemos vivido. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias, porque sos nuestro Padre Celestial y porque nada se salió de tu control nunca. Muchas veces en nuestra vida las cosas se salen de control para que vos puedas tomar el control. Y te damos gracias por eso. Aleluya.